Bueno, buenos días queridos amigos. Soy Jorge Vilke y aquí estamos de nuevo en un hangout en directo y en vivo de biodescodificación. En este caso, para tratar algo realmente importante, interesante, de lo que podrán encontrar varios videos en nuestro canal, en directo, de sanaciones en directo. La cadera. La cadera es algo muy importante, es aquello que nos da el sustento a todo nuestro cuerpo, es lo que mantiene el cuerpo en su lugar, alineado con la columna y obviamente tiene una función muy importante. Tenemos que entender que la cadera en general se considera que es esa articulación donde se une el hueso del muslo con la pelvis, en definitiva son las articulaciones en rótula y se conocen como articulaciones de bola y cavidad, pero en la extremidad superior, en forma de bola, el hueso apoya el hueso del muslo, del fémur, se mueve dentro de la cavidad situada en la pelvis. Por eso tal vez en la cadera, en la realidad, proviene etimológicamente del latín bacinus, que significa recipiente, pero recipiente porque es recipiente, obviamente, esos huesos, de esos huesos en la cavidad de rótula, como de la vida que podemos engendrar, la cadera. Obviamente con estas dos cosas que tienen que ver la mayoría de los conflictos que podemos tener con la cadera. En general, cuando están sanas, es muy poderosa la cadera, es sumamente fuerte, provee de gran estabilidad al cuerpo, como estábamos diciendo en principio, y gran fortaleza, son muy estables, está muy armado y nos proveen de toda la fortaleza necesaria para todo el cuerpo en la realidad, ¿verdad? Mantienen todo nuestro movimiento y todo el soporte que necesitamos el cuerpo para mantenerse en su lugar. Tienen entonces los conflictos generales que tienen que ver con la cadera. En general hay conflictos muy arcaicos que tienen que ver con la cadera. Les recordamos que estamos en una transmisión en vivo, en un hangout en vivo, y ustedes pueden efectuar sus preguntas si entran en el hangout en forma de diálogo, pueden efectuar sus preguntas que las vamos a responder en el instante. Eh, Generalmente todos los problemas que tenemos en la cadera tienen que ver con la oposición. Ese es el conflicto más poderoso que hay referido a la cadera. Porque en la general es un conflicto de mantenerme en mi posición. En mi posición, la cadera mantiene en la posición. En la persona joven siempre tiene que ver con que quiero luchar, quiero mantener mi posición, no puedo hacerlo demasiado bien. Quisiera, pero no puedo, quiero, pero no puedo. Estoy peleando de todos modos, pero no estoy pudiendo. En las personas mayores en general es totalmente diferente, es no puedo luchar y soporto esta situación de la mejor forma que yo puedo hacerlo. Por eso es que en general siempre decimos que hay problemas de oposición. Yo me opongo a alguien o la oposición simbólica o la oposición política diferente que yo estoy viviendo. Tengo otras ideas de las que tienen los demás, de las que tienen muchos de los que están cerca mío, pero me las aguanto. Posiciones en algunos casos realmente fuertes, cuando yo no me aguanto y yo también estoy expresando mi posición. A veces hay oposición pasiva en algún punto de vista, como en algunos casos que nos tocó últimamente, donde yo no quiero ir a donde tengo que ir, o no puedo ir, o quiero ir,
pero no puedo, tengo una complicación grande, yo debo ir de alguna manera. Nos pasaba hace poco con alguien que estaba muy alejado de su hija, embarazada, con un hijo, con una pareja, pero yo no quiero aceptar ese nieto, no quiero aceptar lo que pasó, ni su pareja demasiado joven, no quiero ir a su casa, pero es mi hija, y no puedo luchar contra eso, es mi hija y tengo que ir. Obviamente le sucede muchísimo a las personas mayores, refiere muchísimo a las desvalorizaciones en tonalidad sexual también, porque es ese vacinus, ese recipiente, la pelvis, el recipiente para la nueva vida, y de ahí puedo tener un conflicto muy fuerte de desvalorización sexual, especialmente en las mujeres, en la portancia del hijo. En el caso de las mujeres, la mujer que no tuvo hijos puede tener real con el no tener hijos o no tuvo un compañero sexual importante y tiene un conflicto con la portancia que no tuvo de sus hijos. Esto es bien importante, la incapacidad de recibir un recién nacido, por ejemplo, o de recibir el sexo de un compañero que no me conforma. En definitiva, problemas de pareja relacionados de forma sucia, baja, compleja, que yo no me estoy bancando, que pueden tener con la incontinencia en personas mayores o con la próstata, problemas complejos en la pareja que tienen que ver con eso. Sucio me refería a eso o sucio desde otro punto de vista, o algunos golpes complejos que me han dado en la vida, sucios, bajos, complicados, que me han derribado en definitiva. Y yo no me he podido mantener a pesar de la fortaleza de mi cadera. Mi cadera no me sostuvo tanto como yo hubiera querido. Pero volviendo a referirnos en algunos casos al sexo, a veces los conflictos tienen que ver con algo como yo no soy capaz de dar placer, de ser lo suficientemente bueno para dar placer, para hacer el sexo. Soy malo con eso, o lo estoy engañando, o la estoy engañando, y eso es un problema para mí. Obviamente hay muchísimos conflictos que vienen asociados a esa oposición que decíamos en forma importante, que en muchos casos es con una dosis de ira, que tiene que ver con idea de injusticia, de rencor, de problemas grandes detrás, porque hay que recordar que detrás de la articulación de la cadera, ahí es donde yo me apoyo para hacer la oposición. Cuando yo empujo contra algo, así como cuando yo resisto, pongo una pierna hacia atrás y balanceo y apoyo todo mi cuerpo sobre esa articulación. Toda mi resistencia frente al otro está provista por esa articulación, con una pierna hacia atrás. Y ahí es donde yo me estoy apoyando para empujar algo o para resistir los golpes en la vida. En muchos casos se ha detectado que hay problemas serios en conflictos de incesto simbólico o real, transgeneracional en algunos aspectos, o real en mi propia vida. Y ahí tengo problemas obviamente también de cadera, porque hay memorias, en definitiva, de violaciones, de tocamientos, de problemas sexuales muy complejos que están en el transgeneracional en definitiva y que yo los estoy expresando en mi cadera, con problemas en mi cadera. De la misma manera, algunas veces puedo tener problemas complicados
con algunos secretos, con algunas personas, puedo tener secretos familiares o ese tipo de problemas, ese tipo de secretos que después se convierten en un gran problema en mi cadera, porque implican resistencia. Muchas veces hay conflictos asociados a la cadera que tienen que ver, por ejemplo, como las cartucheras en las mujeres, donde debemos proteger nuestra feminidad, o hay abortos que están relacionados, abortos a los 2,5 kilos o a los 2 meses y medio, que tienen mucha relación con la simbología, las caderas estrechas, pueden indicar en muchos casos memorias de incestos complejos, relacionamientos complejos muy fuertes, muy complicados interiormente en la familia, que hacen que yo tenga, donde es importante que ningún bebé salga de mí. Entonces yo tengo una cadera muy pequeña, compleja, cerrada, o yo tengo problemas en el sacro, como he dicho muchas veces, donde yo tengo problemas con las prácticas sexuales desviadas, que yo entiendo que son violatorias o incestuosas en cierta forma, con cierta desviación sexual, que me acercan a la pedofilia, a la violación, a otras cosas, y no tienen nada que ver con aquello que se nos muestra como lo sagrado, lo sacro. Por eso hablamos de problemas en el sacro. Tengo problemas en el sacro muchas veces cuando este tipo de actividades. Cuando tengo problemas en el hueso púbico, que tiene una relación muy directa con mi performance sexual, y mi relación tiene que ver también con el hueso púbico. En cambio, por ejemplo, los huesos ilíacos en la realidad tienen que ver con una gran desvalorización en relación con la portancia del bebé, como decíamos unos minutos antes, o con la gestación del bebé. Ahí la cosa es absolutamente clara. La articulación coxofemoral, que es lo que hablábamos anteriormente, es un gran problema, una gran desvalorización de mí en cuanto al enfrentamiento y la resistencia. No poder desplazarme solo en algunos momentos, a veces, y a veces oponerme a determinados desplazamientos o desvalorizaciones muy específicas, en exceso o en defecto, sexualmente hablando. De conflictos complejos en la portancia con los bebés, dramas complejos o dramas por oponerse a los seres queridos, si es en el lado derecho, en algún aspecto, en la cabeza del fémur, es una oposición muy fuerte al avance en la vida, a dejarme avanzar en la vida, adelantar en mi propia vida. Obviamente también, en muchos casos, si es que yo me quiebro la cabeza del fémur y el hueso entra dentro de la cadera, hay simbólicamente ligación muy grande con la penetración. Está muy ligado con eso. En algunos casos, las luxaciones de cadera, miren qué interesante, a veces tienen mucho que ver con el sexo que yo no quiero tener en casa. Y aquí tenemos un apartado específico de la luxación congénita de cadera. Recuerdo un caso espectacular, hemos tenido casos espectaculares de luxación de cadera de algunas personas, o inclusive, miren cómo es, de sus mascotas, en el momento en que ellos consideraban que estaban cumpliendo con un adulterio de alguna manera.
Eso lo van a encontrar en la luxación de cadera, pero nos referimos, por ejemplo, a gente que ha tenido esta condición. Mire, una mujer mayor, con hijos, etcétera, que enviuda repentinamente por un ataque cardíaco de su marido y queda años sin tener relacionamiento sexual, queda muy dolida, como siempre sucede, porque son desapariciones instantáneas en muchos casos y son muy complejas obviamente, de resolver, es muy complejo hacer el duelo. Ahora, esta mujer posteriormente conoce a otra hermosa persona, pero tiene dudas si traerla a su casa a dormir o ella no estar en su casa con sus hijos que tienen una edad, son relativamente jóvenes y ella no los quiere dejar solos, entonces duda si traerla a su casa a dormir a esta persona. Y la que tiene luxación de cadera es su perra, no ella, sino su mascota. Miren qué interesante, ese es un apartado que vamos a hacer en adelante, vamos a hacer la vinculación también con todas las enfermedades veterinarias, porque tiene muchísimo que ver. Las mascotas expresan lo que nosotros deberíamos expresar en nuestro propio cuerpo, pero a veces, obviamente, lo derivamos a las mascotas. Eh, Hay algunos otros conflictos vinculados con las caderas anchas, que hay en general un profundo miedo al abandono o a una violación o a alguna agresión. Y yo no quiero atraer a los hombres de alguna manera, porque detrás vienen agresiones o cosas muy complejas por las que yo no quiero atraer al hombre, y por eso tengo caderas anchas y tengo las cartucheras, o tengo cola de caballo de alguna manera, tengo a veces problemas con seguir siendo mantenido por mi madre, o yo en función de madre, o yo en la función de madre. Debo velar por mis hijos, que no les falte nada, tengo que ocuparme mucho de eso para que todos tengan todo lo que necesiten siempre a su disposición. Esa es una cadera ancha, profunda, que es la que tiene esa función, en definitiva, en la naturaleza, de proveer ese perfecto receptáculo para mi hijo en toda su vida, dentro de mí, pero simbólicamente en toda su vida. Hay que comprender que muchos aspectos, cuando tengo problemas en las articulaciones de la cadera, la función en definitiva de esta historia es suspender la lucha. Yo no quiero luchar más, suspender esa lucha en la que yo me encuentro involucrado, sumido casi prácticamente, parar de una vez, parar el combate, porque esa articulación es como la que hace todo el esfuerzo de oposición y de lucha a cualquiera. Queridos amigos, ha sido un placer encontrarnos en esta oportunidad. Si te pareció bien, te pedimos que le des me gusta y nos ayudes a continuar en esta labor. Y por sobre todas las cosas, obviamente, que lo compartas para que alguien termine resolviendo sus problemas de cadera gracias al video que tú compartiste. Suscríbete. Gracias.